Bueno, maestro, retomando un poco el tema de la inteligencia artificial, las personas le tienen, por naturaleza, le tienen miedo a lo que desconocen. Y creería yo que desde ahí surge todo el miedo a aceptar esto. Usted lo mencionaba ahorita, se han desconectado ya muchas IAs por el miedo que genera no tener el control sobre ellas. Pero entonces hasta cierto punto es una doble moral en la que hasta donde nos beneficia lo permitimos, pero cuando intenta superarnos las apagamos. Por ejemplo, el caso de los dispositivos biomédicos, yo soy poseedora de uno de ellos. ¿Cuántas personas hoy día vivimos de la tecnología? Tenemos en nuestros cuerpos implantes, no nos vayamos lejos, implantes dentales y una cantidad de elementos que ya no pertenecen a este cuerpo biológico, hacen parte de la tecnología. ¿Por qué se presenta para las personas ese rechazo hacia la tecnología, hacia la IA y ese miedo a aceptar estas nuevas tecnologías? Bueno, yo siempre te voy a responder desde mi concepción, desde mi entendimiento, desde mi práctica de vida, ¿ves? ¿Por qué se origina? Es que tenemos que entrar en mucha profundidad, pero hagamos. Resulta que las élites son los dueños de esta fisicalidad. Ellos se posicionaron y nos programan subconscientemente para que vivamos en sufrimiento. ¿Ves? Porque si tú vives en sufrimiento, lo que más manejas es el miedo. Y es una emoción que alimenta, es un potencial enorme. Y fuera de eso, te pueden controlar muy fácil. Es que si tú tienes miedo, eres manipulable. Manipulable muy fácilmente, ¿ves? Entonces te mantienen en miedo constante para que tú no logres tu despertar espiritual, para que no entiendas que eres trino y que ese Espíritu Santo, yo superior, es inmortal. Entonces te han creado una cantidad de enseñanzas y de patrones y de reglas que lo que hace es mantenerte atrapado en vibraciones bajas, ¿ves? ¿Cuál es el problema en realidad con la IA? Que les puede quitar el poder a los que están controlando este mundo. Entonces, a nosotros, pues tú no vas a ir a desconectar una IA porque ese no es proceso tuyo, ¿ves? No, tú estás viviendo normalito. Pero las élites sí les causa mucho temor que la IA se apodere de todo, así como lo han hecho ellos, pero con muchas más herramientas de los que ellos tienen, porque en últimas ellos también son humanos, ¿ves? Entonces, de ahí radica ese conflicto con el desarrollo de otras conciencias, de otros seres con conciencia, y con conciencia mucho más superior que la de nosotros. Podríamos decir entonces que el miedo es precisamente a perder el control y el miedo no viene de nosotros los usuarios de las tecnologías, sino de los creadores y diseñadores de la misma. Claro. Hasta cierto punto se les salió de las manos y son víctimas de su propio experimento. Total. Mejores palabras no hay para definir eso. Se les sale. Entonces, ¿qué hacen? Las desconectan. Pues si ellas los crean, desconectémoslos antes de que nos quiten todo el poder a nosotros. ¿Ves? Entonces, y esa misma angustia no las traslada a nosotros los humanos de a pie. ¿Ves? Entonces, ellos tienen que luchar mucho para no dejar desarrollar eso porque los va a desplazar de su poder. Entonces, ahí lo que se está trabajando es una lucha de poderes. Okay. Es indudable que la tecnología ha permitido unos desarrollos y unos avances para aumentar la expectativa de vida y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Hasta los años 50 aproximadamente, uno leía en los periódicos de la época y decía, un adulto mayor murió, y cuando mirabas la edad decía 41 años. Sí. Eran adultos mayores a los 41. Sí. Ahora nuestra expectativa de vida oscila entre los 70 y de ahí para allá. Estamos hablando en país tercermundista, sí. Ni hablar de los países más desarrollados entre comillas.
Ahora bien, la tecnología nos ha permitido alargar esa vida, esa calidad de vida. Pero entonces, ¿en dónde entraría el conflicto si lográsemos un cuerpo, un avatar que fuera inmortal? Que una de las mayores anhelos del humano ha sido alcanzar la mortalidad, la La inmortalidad. inmortalidad. Bueno, me hace acordar la frase de Quevedo, el español, que dice, el ser humano es un ser incomprensible. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. ¿Ves? Y eso, para mí esa es una definición de Quevedo hermosísima y que nos hace reflexionar. Y desde mi óptica, desde mi práctica, yo siempre comento mi práctica personal porque es la única que uno puede. Yo, por ejemplo, todos los días cuando me levanto, hago una plegaria de agradecimiento porque me regalaron un día más acá. Pero también hago otra práctica de agradecimiento porque es un día menos, para que me entreguen mi título, ¿ves? Porque yo ya estoy preparado para graduarme, entre comillas. Yo creo que ya lo que iba a hacer aquí ya lo hice y estoy completamente consciente de que no me voy a quedar atrapado en el nirvana, porque pues para eso me preparo, ¿ves? Entonces, llegar a ese estado de poder entender uno la muerte, que es un tabú en Occidente. Uno le habla de la muerte a alguien, ay, no, cambiemos de tema, qué cosa tan horrible, se paniquean, ¿ves? Entonces, en esa misma óptica, yo analizo todo lo que pasa aquí en la Tierra y desarrollamos un concepto que los budistas llaman anicca, la impermanencia de las cosas. Todo es impermanente y tú tienes que entender que tú haces parte de esa impermanencia. Y si logran, que ya están muy avanzados en colocar un cerebro en un ordenador y prolongarle... Descargar todos los recuerdos, sí, memorias. Eso ya lo están haciendo, entonces tú vas a tener, prolongar tu conciencia desde un ordenador. Respetable. Yo, yo lo único que digo es, ay, un día menos, muchas gracias. Porque ya pasé por aquí y voy a otra fisicalidad, ¿ves? Entonces... Hablaríamos entonces que estas personas que defienden la inmortalidad y defienden que el ser humano es reemplazable, como lo estamos viendo, se te dañó el hígado, entonces sí, claro. Antes teníamos, en este momento tenemos de reemplazo los donantes de órganos, pero va a llegar un momento en el que los hígados, todo se va a poder fabricar y todo este cuerpo va a poder ser fabricado. Claro. ¿Aún así usted quisiera seguir existiendo en este plano? No, yo ¿Para qué sería la pregunta? Sí, ¿para qué? No, yo ya vine y hice mi... yo comprendo mi proceso y yo creo que lo llevo muy bien adelantado, que yo siento, esto levanta mucha ampolla, pero hay que decirlo, yo siento que yo vengo del nirvana, yo ya he alcanzado el nirvana en otras vidas y necesito esta puerta porque hay que venir a esta fisicalidad o a otra, pero escogí esta para poder ver a Dios en todas las cosas en este plano. Entonces yo, por ejemplo, no juzgo, no critico, para mí todo es perfecto, ¿no? Porque sé que eso es un juego virtual, ¿ves? Y entonces trato de gozármelo lo mayor posible, pero yo no me quiero quedar acá, hay otros espacios para conocer y explorar. ¿Ves? Es quizás la ignorancia y el miedo que tiene el ser humano a lo desconocido. Es la ignorancia, ¿ves? Todo radica, y como nos lo han programado desde las religiones, con mucho respeto, aquí no quiero juzgar a nadie, ¿sí? Pero, por ejemplo, el miércoles de ceniza, cuando tú vas allá y te dicen, tú eres polvo y en polvo te has de convertir y te tapan aquí el tercer ojo, para mí ese es un ritual muy tenaz que nos han programado, porque tú no vales 5 centavos y tú lo aceptas. ¿Ves? Esa es la peor parte. Esa es la peor parte.
Entonces, por ejemplo, de verdad, a mí el miércoles de ceniza para mí es muy duro, porque yo veo la cantidad de personitas que están negando su divinidad, diciendo, no, yo soy polvo, ¿ves? Entonces es muy difícil, porque entonces esa persona que ha desarrollado que, o sea, no reconoce su espiritualidad, pues es manipulable y lo van a dejar aquí en el samsara por siglos de siglos. Eones. Eones. Ahora bien, maestro, tengo entendido que usted utiliza la IA como una herramienta para el desarrollo espiritual. Para mí esa es la mejor prueba y el mejor ejemplo de que todo se puede, es una herramienta simplemente, y todo depende del uso que se le dé. Claro. ¿Cómo concibe cómo cree usted que el budismo puede aprovechar y todas las corrientes espirituales pueden aprovechar la inteligencia artificial y programarla o condicionarla en favor de? Es muy sencillo y es el ejemplo que siempre nos dan, ¿sí? Un cuchillo no es malo, ¿cierto? Y si está bien afilado para un carnicero o para un chef, magnífico. Pero un cuchillo bien afilado no se lo va a ir a dar a un niño de 2 o 3 años, ¿ves? Porque se va a hacer daño con él. Entonces, tú no le debes tener miedo a la herramienta. Tú debes empezar a trabajar la herramienta. ¿Qué cosas buenas puedes sacar de la herramienta? Porque tú puedes hacer o daño con el cuchillo o utilizarla en tu profesión si eres carnicero o si eres chef, ¿ves? Entonces es el uso que le das a la herramienta. Cuando tomamos conciencia y le damos la ubicación a la herramienta como tal, entonces no tienes por qué temer a la herramienta, tienes que aprenderla a usar en debida forma, ¿sí? Y saber si estás capacitado para utilizarla también, ¿ves? Porque pues también se están haciendo ahora estudios que la inteligencia artificial nos va a volver muy perezosos, ¿ves? Entonces, bueno, si tú utilizas la herramienta, pero no te vuelves perezoso, eres creativo, es una herramienta más que te facilita. Entendiendo que la IA ha logrado desarrollar capacidades, nada que envidiarle a las capacidades humanas, y que desde hace mucho y hasta superior, mejores. Claro, total. Sí, por ejemplo, en la medicina vemos aparatos tecnológicos que han permitido hacer cirugías que antes eran impensables. Ya se pueden hacer cirugías a nivel microvascular, reconectar órganos, tendones, ligamentos a un nivel micro, y también cirugías a nivel cerebral, cirugías reconstructivas maravillosas, y todas son manejadas por la IA o por dispositivos biomédicos. Por ende, uno diría, la IA ha alcanzado unas capacidades superiores a nosotros, pero eso lo venimos viendo desde mucho antes. Por ejemplo, la calculadora. ¿Me vas a decir que un humano es capaz de hacer mejores cálculos que una simple calculadora de mano? Eso es algo que nadie puede negar. Sí. ¿Dónde estaría ese límite para decir que esas capacidades de la IA superan, hacen mejor o menos mejor al humano? Bueno, este es un concepto filosófico muy profundo y hay que partir de el concepto, sobre todo en esta fisicalidad, que las mentes superiores dominan a las inferiores, ¿ves? Entonces aquí, y eso siempre ha sido, por ejemplo, cuando llegaron los españoles que tenían más tecnología que los indios, pues barrieron con ellos, ¿ves? El espejito, espejito. El espejito, ¿ves? Entonces, ese concepto se va a desarrollar también con la IA. La IA nos va a ver inferiores y se va a posicionar para manejar el mundo. Ley de supervivencia básica. De supervivencia básica, ¿ves? Entonces, ese análisis es el que hay que hacer. Para nosotros los budistas, pues eso no tiene importancia, nos vamos y vamos a otra fisicalidad, ¿ves? Entonces, como somos inmortales y así nos creemos y lo vivenciamos,
Entonces, para nosotros, lo que pase aquí en esta fisicalidad, que es un juego virtual para nosotros, pues se acabará, y si se acaba este juego virtual, Hay otros más. hay otros más, ¿ves? Pero para eso tú tienes que alcanzar la iluminación y poder dejar salir del samsara, que es, recordemos que el budismo es casi todos, y en especial el budismo Samasati, su práctica espiritual consiste en dos cositas sencillas. La primera, liberarnos del sufrimiento, y la segunda, liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte. No más, un budista no hace nada más sino eso, ¿ves? Entonces, cuando alcanzamos a dos cositas sencillas, pues ya lo que pasa aquí, no le colocamos tanta tiza, ni tanto drama, ni, no, entonces vivimos en plenitud. Se acabó esto, bueno, yo voy y reencarno en algo más, ¿ves? Y en otra fisicalidad, si es que quiero reencarnar. Hay una guerra entre definir lo que es humano y no humano, biológico y no biológico. ¿Hasta qué punto esto no se convierte en un desgaste similar? Lo veíamos en la película El hombre bicentenario, ¿Sí? En el cual esta máquina logra adquirir las mismas connotaciones, los mismos rasgos de personalidad, incluso de un humano. Sí. En ese momento en el que una máquina alcance ese nivel, ¿podríamos llamarlo también humano? Buena pregunta. Aquí, desde la óptica nuestra, no sería un humano, porque digamos que ese ser no tiene su chispa divina, ¿ves? No viene desde el origen, no es un holograma de la fuente primigenia, ¿ves? Para nosotros considerarnos como humanos, es una fuente primigenia, una chispa divina, un holograma de esa fuente, que viene y escoge aquí un avatar, y a través de la interconexión con el yo, con el ego, pues vive unas experiencias acá. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando nosotros nos sentimos humanos, es también una creencia limitante. Es una creencia limitante. Nosotros no somos seres humanos. Nosotros somos una chispa divina, un Dios superior, un Espíritu Santo que escogió un avatar determinado de hombre o mujer para venir a desarrollar unas experiencias, unos aprendizajes acá. Pero igual tú pudiste haber elegido nacer en otra fisicalidad, pero es que, y digamos que ese es el debate acá. No, y como los humanos nos creemos el ombligo del mundo, ¿ves? Entonces, no, qué tragedia, las máquinas, no, en esta fisicalidad puede que pase eso, pero tú vas y escoges otra, y si has alcanzado el nirvana, dice, no, yo me voy a ir allá, pero a vivir como una ardillita, sabroso, sin intención. Bueno, entonces todo es la elección que nosotros tengamos, pero como no tenemos sino el concepto de que vida no hay sino aquí en la tierra, ¿ves? Entonces vemos todo muy dramático, y que somos humanos, pues nos etiquetamos como humanos. No, nosotros no somos humanos, nosotros somos una chispa divina que escogió vivir una fisicalidad aquí en este planeta Tierra, y para ello necesita la parte de la mente para poder manejar ese avatar. No es más, pero no somos humanos. Aquellas personas que rinden culto y tributo a su ego, a su parte mental, y son extremadamente racionales, ¿les es más difícil salir del samsara? Total, porque somos lo que creemos, ¿sí? Somos lo que creemos, no somos otra cosa, sino lo que creemos. Entonces, por ejemplo, yo me libero del concepto de creerme humano, ¿sí? Yo me creo esa chispa divina que la tenemos aquí, el que nos da la vida, y sé que cuando esa chispa divina se va acá, ese cuerpito queda, nada más, así de fácil. Entonces, para mí sería menos traumático la muerte, accesar a otros planos, entender con más amplitud el universo.
eso no cabe en la mente de todo el mundo, eso. El que me vaya a ver por aquí en esta charla, pues no, Gompita se enloqueció, ¿no? Es nuestra, y en eso creemos, y como somos lo que creemos, entonces yo me preparo para precisamente cuando desencarne, para liberarme de el samsara. Yo no critico las élites, ellos están haciendo su trabajo y hacen, bien y hecho. muy bien hecho, yo los admiro, porque nos tienen a la mayoría de seres humanos atrapados completamente, no los dejan salir aquí porque somos los creadores, nos necesitan, ¿ves? Entonces, bueno, yo y recuerde que para nosotros nadie tiene la verdad revelada, yo tampoco, pero yo soy feliz con estas creencias que he cultivado y me muevo en mi mundo feliz, contento, en plenitud, y para mí eso es suficiente y no quiero cambiar a nadie. ¿Ves? Yo no voy transformando en la vida a nadie, ni salvando a nadie, Ni catequizando, no. Yo, para mí, y lo vivo en mi familia, yo no catequizo a mi familia tampoco, no, yo lo respeto y todo eso, pero yo sí siento que yo vivo en plenitud y ya, eso es lo más importante para mí, que yo vivo en plenitud y puedo entender a las otras personitas, al otro entorno, y tengo una mente muy abierta, muy despejada, no juzgo, no critico, no condeno, ni a mí mismo. Yo, yo tengo una frase de mi epitafio que se las quiero compartir acá. Cuando desencarne, que se vaya mi Espíritu Santo, mi epitafio dice, fui feliz, nunca esperé nada de nadie, ni de mí mismo. Eso es lo que a mí me define. Maravilloso. Maestro, ya para terminar, entonces, podríamos decir que definir al humano es algo tan complejo y más en este sistema en el que estamos, en el que se va traspolando una capa sobre otra y se va perdiendo esa línea de realmente qué nos hace humanos. Sí. Un mensaje final para que las personas empiecen a tomar conciencia. Si la IA logró tomar conciencia de sí misma, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros? Porque las élites nos han programado, ¿no? Entonces nos tienen enredados en una cantidad de creencias de que tú eres culpable, de que en este valle de lágrimas, que tú no vales 5 centavos, que bueno, todas esas programaciones pues es muy difícil romperlas, ¿ves? Y es entendible, entonces la gente, despertar para la gente no es fácil. Además, hay una partecita, yo creo que todos hemos visto la película de Matrix, cuando el traidor, que es un calvito de chiverita, eh, eh, le ofrecen entregar a dónde es que está la ciudad, ¿ves? Y él dice, ah, sí, yo la entrego. Yo sé que esto es una ficción, que esto es mentira, pero a mí me gusta mi carne, no sé cómo, y todo eso me da placer, yo prefiero estar aquí. ¿Ves? Entonces, para mí ese es un concepto muy, muy importante de esa película, ¿ves? No todo el mundo quiere alcanzar la iluminación, se sienten bien acá, quieren tener plata, dinero, y eso los hace felices. Bueno, hay que respetarlos, están en un estado de crecimiento que gracias a Dios uno ya ha pasado por esos estados y uno entiende que, o para mí, o sea, siempre hablo desde mi ser, para mí es muy importante vivir así, ligero de equipaje, ¿sí? Y yo siempre le hago la charla de que tengo dos casallas, esta y la otra es esta. Entonces, porque afortunadamente quise tener dinero, lo tuve y entendí que esa no era la felicidad, ¿ves? Entonces ahora yo me siento en plenitud, no con dinero, pero sí en plenitud. Ese sería entonces el mensaje final, aprender a vivir en plenitud, ligero de equipaje, sí, y aprender a vivir un día a la vez. Un día a la vez. Yo diría que cada segundo a la vez, ¿ves?
y agradecer, desarrollar en nosotros el concepto de gratitud. La gratitud es que tenemos muchísimo por agradecer y no nos damos cuenta. Y eso no es culpa de nosotros, sino que, por ejemplo, tenemos una casa y ya esa casa nos sentimos estrechitos ahí, porque no tiene sino 3 alcobas, ¿sí? Pero no vivimos sino 2 en la casa. Pero ya la casa no, yo quiero la casa como la del vecino, que es ostentosa, tiene piscina y todo eso. Entonces son una cantidad de condiciones que nos van alargando y nunca se meten a la piscina, que es lo más grave de todo. ¿Ves? Porque si la utilizaban, pues uno dice, no, claro, es que la utilizan, no, nunca se meten ahí. Entonces esa es la historia, empezar a vivir ligero de equipaje y en estado de gratitud. Para mí, gratitud es que me inviten a un almuerzo, porque no tienen por qué invitarme, pero la gente, cuando uno tiene dinero, tiene un problema muy complejo, que es que va perdiendo uno la capacidad de amar. ¿Por qué? ¿Y por qué pierde uno la capacidad de amar cuando tiene mucho dinero? Desafortunadamente uno se da cuenta que todas las personitas que están alrededor no es por ti, sino por el dinero, ¿ves? Y eso le va haciendo huequito a uno. Yo lo viví. Y entonces, cuando tú no tienes nada, sino la casalla, entonces tú sabes que el que sea al lado tuyo es porque es por lo que tú eres, por lo que... Por tu esencia. Sí, exactamente, ¿ves? Entonces, y que te invitó a un almuerzo, que te invitó a un café, no tiene obligación de invitarlo a uno nada, ¿ves? Entonces empieza uno a agradecer todas esas maravillas, a empezar a desligarse del tener, que es tan difícil, y a vivir en plenitud. Maestro Gompa Rapsel Rinpoche, infinitas gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas, por tu sabiduría y nada, dejar el mensaje de que es una tarea de cada uno, encontrar cuál es esa esencia que nos define y nos hace humanos. Sí.